Volvemos aquí en Semana en Vivo, estamos hablando sobre qué está pasando alrededor de el tema de todas las reformas agrarias que está planteando el presidente Santos, pero específicamente sobre el tema de la ley de víctimas y de restitución de tierras. ¿Cuáles son sus talanqueras? ¿Cuáles son sus puntos importantes? ¿Cuáles son sus aciertos y cuáles sus desaciertos? Yo quería pasarle esa pregunta, esa inquietud que están respondiendo todos al presidente de la SAC, doctor Mejía. María Jimena, muy buenas noches. Saludos, Ricardo, Luis Jorge, senador, Carmen. ¿Qué es lo que pasa con esta ley? Primero, hay que buscar que no se vuelva precisamente una cacería de brujas. El debido proceso, el derecho de defensa se deben respetar. ¿Por qué? Porque hay que hacer asignación de recursos y bienes públicos, porque no podemos crear unas falsas expectativas. Entonces aquí lo importante con la restitución es pensar en la salud, educación, la gente que se va a vivir otra vez al campo, ¿qué va a hacer? ¿Cuáles son sus proyectos productivos? Esperamos que haya un Estado muy diligente, esperamos que esta ley que trata muchos de los procedimientos, el país entienda que estamos buscando es, con el apoyo del sector privado que apoyó esta ley, reducir precisamente la pobreza entre el sector urbano y el rural. Hay una brecha muy grande. La pobreza rural es del 57% contra el 34% del sector urbano y la indigencia es del 23 contra 9. Pero si vamos más allá, ¿cómo es esa tierra? Tenemos 21.5 millones para agricultura y usamos 5 millones, pero por el contrario tenemos en uso 38 para ganadería y necesitamos solo 21. Y estudiamos qué dice el IGAC. El IGAC sobre el conflicto del uso de la tierra, en el estudio que se analizó casi la mitad de la tierra en Colombia, dio que un 41.2 tiene un uso adecuado, un 16% un uso que es subutilización de la tierra y en cambio un 26% que es sobreutilización. Entonces usted llega al final de esto y encuentra un gran espectro, un latifundio improductivo, pero también un micro y un minifundio que no es viable si queremos reducir esa pobreza. Esta ley es parte de eso, pero viene una que es la Ley de Desarrollo Rural y Tierras. ¿Por qué? Porque una persona o puede decidir vender su tierra, o puede decidir arrendarla, o puede decidir ir y producir, pero ahí lo que decíamos de los bienes públicos y esos recursos que se van a necesitar, se tiene que saber dónde, cuándo, para qué y si van a funcionar o no. Es decir, empezar a producir, no como todos los buenos colombianos desde la oferta, sino desde la demanda, si queremos que haya algo que sea sostenible en el tiempo y que no simplemente sean unos documentos y que las personas que en su mayoría, según los estudios del gobierno, no quieren regresar al campo. ¿Por qué? Porque el campo está satanizado. Sí. El campo no debe producir ni generar riqueza, debe ser simplemente para satisfacer las necesidades del sector urbano. Y eso no es justo con una cuarta parte de la población del país. Bueno, muchas gracias, doctor Mejía. Estamos en nuestras primeras apreciaciones sobre el tema de la ley de víctimas y de restitución de tierras. Carmen Palencia, usted que ha sido una luchadora del tema, ¿cuál es su opinión sobre cómo están funcionando las cosas? Nosotros como víctimas consideramos que partiendo de 2 años, de estos últimos 2 años hacia atrás, mirando el panorama que teníamos desde hace 30 años hasta hace 2 años y comparando ese panorama de 2 años a hoy, podemos decir que estamos viendo luz al final del túnel. Hay una esperanza. Y la ley 1448 para nosotros tiene algunas falencias, ¿sí? Pero la Corte también está ahí actuando con respecto a mejorar esas falencias. Y nosotros como víctimas confiamos en la Corte, en ese sentido.
Y otro análisis que hemos hecho es, venimos de un periodo oscuro en el que duramos 30 años esperando, primero, que se reconociera el conflicto interno en Colombia, del cual nosotros somos víctimas. Segundo, que se reconociera a las víctimas de ese conflicto interno. Tercero, que se tomaran decisiones para reparar y restituir a estas víctimas. Y cuarto, que por fin se tomara una decisión seria de dar un paso y buscar unos diálogos para un proceso de paz. Y yo lo que digo es, si en estos 30 años no se había hecho, y en estos 2 años se ha hecho todo eso, porque miren, son 2 años. Pero usted se aprobó la ley, ¿sí? Sí, se aprobó la ley. Estamos dando pasos hacia allá. Usted hablaba de falencias. ¿Cuáles son esas falencias? Para allá voy. Por eso hago el análisis desde el principio. Entonces, es cierto, vamos lentos. Nosotros consideramos que la ley va lenta. Pero va lenta porque la Fiscalía aún no ofrece resultados en las investigaciones, las capturas y las denuncias de los despojadores victimarios que están denunciados, algunos hasta con 30 denuncias cada uno, y que le hemos entregado nosotros como organización al fiscal general, a la fiscal anterior y al fiscal de Justicia y Paz. Les hemos entregado los expedientes completos, con pruebas, con denuncias, ¿sí? Y no hay resultados al día de hoy. Y por lo tanto, en las regiones, porque no pasa aquí en Bogotá, en las regiones, los victimarios campean tranquilamente, porque hay un manto de impunidad muy grande que se ha originado debido a la inoperancia de la Fiscalía. Si la Fiscalía al día de junio, por ejemplo, tuviese 20 personas capturadas, judicializadas, ¿sí?, por el despojo que cometieron, por las masacres que hicieron, por los asesinatos que cometieron, estaríamos hablando de un avance que le permitiría al gobierno, a la unidad de restitución de tierra, mostrar resultados verdaderos, ¿sí? Y otra cosa, el tema que acaban de mencionar, de las personas que no quieren retornar, está muy ligado a esa inoperancia de la Fiscalía y muy ligado a la falta de garantías de seguridad que hay, ¿sí? Entonces, miren, en 2 años hemos avanzado lo que no se pudo avanzar en 30 años. Corto porque falta aquí el senador que se habla también. Carmen, una pregunta, ¿cuántos líderes han sido asesinados desde que comenzó la ley? Desde que comenzó la operación, ley, llevamos aproximadamente 17 personas asesinadas, pero desde que se comenzó la reclamación de tierras, llevamos 70 personas asesinadas en todo el país. En todo el país. Ahora, hay que reconocer también que estamos implementando una ley en medio del conflicto, que esa es otra cosa muy importante que no podemos descuidar. Bueno, el senador Juan Fernando Cristo, usted que fue autor de la ley, vio crecer el niño, nació el niño y ya está grande, más o menos grande. Está caminando. Está caminando. Pues no es uno de los atletas jamaiquinos de los 100 metros planos, eso hay que aceptarlo. O sea, hay un problema es maratonista, va lentamente, pero seguro, María Jimena. No, yo diría varias cosas, quisiera recoger un poco lo que aquí se ha dicho y Carmen me quitó el comienzo de la intervención. O sea, aquí cuando la gente a veces cuestiona los avances de la ley, se le olvida que además se debatió en el Congreso, se dijo, no es nada nuevo. Uno de los grandes debates de la ley en el Congreso, desde la ley que se hundió con el gobierno de Uribe hasta la ley que salió en el gobierno del presidente Santos, era que nos íbamos a meter en el país a reparar a las víctimas en medio del conflicto. Y cuando hablamos de reparación a las víctimas, de pronto hubiéramos podido reparar sin mayores problemas en medio del conflicto con la medida de indemnización a las víctimas, con la medida de rehabilitación psicoterapéutica, que entre otras cosas está muy quedada en este momento, es una de las falencias grandes que tiene la ley hoy. Con la medida de satisfacción del derecho a la verdad se hubiera podido hacer, pero es obvio
que la medida, y siempre estuvo claro, que más problemas iba a tener Era la restitución. de implementar en medio del conflicto era la restitución de tierras, porque los despojadores, muchos de ellos, seguían y siguen ahí hoy. Por eso la ley contempló esos problemas, por eso la ley dijo con toda claridad siempre que tenía que aplicarse gradualmente, dependiendo de los avances en las condiciones de seguridad. Y por eso, María Jimena, seguramente adelantándome a parte del programa más adelante, es que es tan importante la negociación Con La Habana. en La Habana, porque si nosotros logramos avanzar en condiciones de seguridad y de paz en muchas zonas del país, se va a disparar la aplicación de la ley. Si usted me pregunta hoy cuáles son las falencias que tiene la restitución de tierra, yo le diría con claridad, primero el tema de seguridad. Y eso lo sabíamos, o sea, eso no es nuevo, eso no es nuevo y quienes eran enemigos de la ley nos decían, ¿ustedes cómo van a impulsar una ley de víctimas en medio del conflicto? O tenían razón. Y nuestra respuesta, no tenían razón, porque lo otro era quedarse quieto y esperar 8 o 10 años más a ver que acabe el conflicto para empezar a reparar a las víctimas. Como dice Carmen, víctimas que llevan 30 y 40 años esperando reparación. Segundo, creo que todavía hace falta, y es responsabilidad parte del gobierno y parte de las propias organizaciones de víctimas, una mayor fortaleza de la sociedad civil y de las víctimas representadas para empujar aún más el proceso. Más confianza del gobierno con esas organizaciones, porque una ley de víctimas sin una participación activa y decisiva de las organizaciones de víctimas no puede funcionar, y también mayor coherencia y mayor organización de las propias víctimas con organizaciones mucho más sólidas y representativas. Y lo tercero que diría yo, en este mismo sentido de las falencias en la aplicación de la ley, es que me parece que, y ha sido un debate que hemos tenido permanente con Ricardo Sabogal, es que si bien no estoy de acuerdo con Luis Jorge Garay en cuanto a que el capítulo de restitución de tierras perdió su conceptualización de aplicación de justicia transicional, yo creo que sí estamos aplicando justicia transicional en esos procesos, si no duraríamos 20 años y tendríamos un proceso ordinario. Creo que podríamos hacer mucho más en cuanto a agilidad y en cuanto a aplicación del principio de inversión de la carga de la prueba a favor de la víctima en el proceso, respetando los derechos, respetando a los poseedores de buena fe, dando las garantías de derecho de defensa dentro del proceso, tanto en la unidad como en la jurisdicción de tierras. Creo que la unidad de tierras ha pecado de excesivo formalismo y de exigir muchos requisitos para el trámite de las respectivas restituciones, y ahí yo creo que podemos avanzar mucho. Y para finalizar, María Jimena, estoy totalmente de acuerdo en el tema de que yo creo que ni siquiera se necesita ley, con un decreto reglamentario del presidente de la ley podemos impulsar procesos de restitución de tierras abandonadas, que más que restitución es acompañamiento, como lo decía el doctor Mejía, y formalización de los campesinos para que vuelvan a sus tierras, cuando no hay opositor. Yo hubiera querido agregar un poco más en el tema que propone el profesor Garay, y es, además de la reparación administrativa que debe ser tarea del INCODER, ¿cierto? Yo le propongo y le he propuesto 1000 veces a la unidad de restitución de tierras la restitución colectiva, porque la restitución colectiva generaría agilidad en los procesos, celeridad en la restitución, ¿cierto? Concretando la esperanza que tenemos las víctimas hace 30 años o 10 años o los años que sean. Pero además de eso, brindaría garantías de seguridad. No es lo mismo que le restituyan a una sola persona en una vereda o a 2 personas en una vereda, a que le restituyan a 20 personas, a 30 personas. Eso ayudaría a 2 cosas: a reconstruir el tejido social que fue destruido de manera violenta, a reconstruirlo mucho más rápido, a obligar a la institucionalidad local a invertir y a generar ingresos en esa región, en ese sector que acaba de ser restituido. Yo pienso que hace falta mayor articulación entre lo que se propone desde el gobierno nacional central y lo que se está haciendo en las regiones. Seguimos aquí en Se va Mana en Vivo, no se vayan porque estamos en discusión sobre por dónde
se le puede poner un cierto acelerador a la ley, ¿no es verdad? Esa es la tesis que estoy viendo urgente aquí. ¿Sí? Es por donde le metemos un acelerador y no se ría, doctor. Pero después de esta pausa, doctor Mejía, le doy a usted la palabra. Ya volvemos aquí en Semana en Vivo.